Buenas tardes, profesora Lili Herrera, estimados compañeros. Mi nombre es Joanny Chavarría y el día de hoy vengo a hablarles sobre los reyes de Roma. Los 7 reyes de Roma son figuras legendarias que, según la tradición romana, gobernaron la ciudad desde su fundación hasta la instauración de la República en el año 509 a.C. Estos reyes son Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Sus reinados, aunque envueltos en mitos y leyendas, es fundamental para comprender los orígenes y la evolución temprana de Roma. Los 7 reyes de Roma son figuras que la mayoría de los expertos consideran legendarias, o al menos hasta cierto punto. Después de la abolición de la monarquía en Roma y el establecimiento de la República, ya no había un rey en el sentido tradicional. En cambio, el poder ejecutivo fue compartido entre 2 cónsules elegidos anualmente. La transición de la monarquía a la república en Roma se debió a una combinación de factores políticos, sociales y económicos. Rómulo reinó desde el año 753 hasta el 716 a.C. Rómulo llegó al mandato de Roma tras una disputa con su hermano Remo, mientras trazaban los límites sagrados de la ciudad que estaban a punto de fundar. Rómulo dio muerte a su hermano Remo y se convirtió en el primer y mítico rey de Roma. Este invitó a prófugos de las tierras cercanas a poblar la ciudad, y ante la falta de mujeres organizó un banquete para raptar a las de la tribu vecina, las Sabinas. Tras evitarse la guerra por la mediación de estos, ambos pueblos se unieron. Según la tradición, Rómulo habría establecido las bases de la organización política de Roma, seleccionando a 100 hombres de mayor linaje. Rómulo lideró a los romanos en varias batallas exitosas contra tribus vecinas, lo que contribuyó a la expansión y consolidación del poder romano. Numa Pompilio reinó desde el año 716 hasta el 674 a.C. Fue el primer rey de origen sabino de Roma. Este fue un rey recordado sobre todo por su devoción a los dioses, puesto que instituyó los grandes colegios sacerdotales como el de los Vestales, los Flamines y los Pótifes. Fue además el creador de las principales instituciones religiosas y bajo su reinado se crearon los templos más antiguos de Roma, los de Vesta y Llano. Más que ningún otro rey, Numa Pompilio parece encarnar los ideales de justicia, virtud y piedad. Se ocupó también de reformar el calendario dividiéndolo en 12 meses lunares, añadiendo los meses de enero y febrero a los 10 meses del calendario romuliano. Los romanos en esta época tenían una costumbre: cerrar las puertas del templo en señal de paz y abrirlas cuando Roma estuviera en guerra. Durante el reinado de Numa Pompilio, las puertas permanecieron siempre cerradas. Tulio Hostilio, de origen latino y emparentado con Rómulo, Tulio Hostilio gobernó desde el año 670 hasta el 638 a.C. Tulio Hostilio fue, como su propio apellido indica, un rey belicoso y déspota. Vivía para la guerra y descuidó todos los ideales que representaba su predecesor Numa Pompilio. Su reinado estuvo marcado por un enfoque en la guerra y la expansión del territorio romano a través de conflictos militares. Tulio es un personaje oscuro en la historia de Roma. Extendió la ciudad de Roma hasta el Monte Celio tras la destrucción de Alba Longa y convirtió a los ciudadanos albanos en ciudadanos romanos de pleno derecho. Su reinado se recuerda principalmente por sus campañas militares contra las ciudades vecinas y por iniciar la construcción de la primera prisión romana conocida como la prisión de Mamertina. El cuarto rey de Roma fue Anco Marcio,
nieto de Numa Pompilio, de quien habría heredado el carácter devoto pero no pacifista. Tenía origen sabino como los reyes anteriores. De hecho, fue el último rey con este origen, pues lo que le siguieron fueron reyes de origen turcos. También estableció nuevos pobladores deportados de las ciudades conquistadas, que serían los primeros plebeyos, sin los mismos derechos ni obligaciones que los habitantes originarios, los patricios. En cuanto a su reinado, Anco Marcio es considerado como uno de los grandes reyes de Roma. Se considera como tal porque añadió más territorios a Roma, aportándole un mayor dominio y crecimiento demográfico. El quinto rey fue Lucio Tarquinio Prisco, migrante de origen etrusco que fue adoptado por Anco Marcio. Gobernó desde el año 616 hasta el 578 a.C. Fue un rey legendario de Roma, conocido por sus logros militares y contribuciones a la expansión y embellecimiento de la ciudad. Se le atribuye la construcción de varios edificios, incluido el Templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio y el Circo Máximo. Tarquinio Prisco fue el responsable de convertir Roma en una potencia regional. Sometió definitivamente a las tribus vecinas del Lacio. Derrotó a los enemigos de la ciudad y construyó en ella la Cloaca Máxima, siendo él mismo el primer soberano etrusco de Roma. Introdujo toda una serie de símbolos políticos, institucionales y religiosos de precedencia etrusca, que posteriormente, con el final de la monarquía, se mantendrían hasta convertirse en los elementos característicos de la República Romana. Servio Tulio, también de origen etrusco, reinó desde 578 hasta 534 a.C. Se le atribuyen 44 años de reinado hasta que fue asesinado por su propia hija Tulia, en complicidad con su yerno Tarquinio el Soberbio, quien ocupó el trono en su lugar. Su reinado se centró en las reformas necesarias debido a la expansión territorial y demográfica de Roma, especialmente en el ámbito legislativo, pero también urbanístico, con la creación de las primeras murallas que abarcan las tradicionales 7 colinas. Su legislación tuvo impacto perenne en la historia de Roma, puesto que por una parte ligaba el poder político a la riqueza, lo cual favorecía a los patricios, pero por otro aseguraba que los plebeyos tuvieran también sus representantes electos para velar por sus derechos. Tarquinio el Soberbio, el séptimo y último rey de Roma, reinó desde el año 534 hasta 509 a.C. Era nieto de Tarquinio Prisco y accedió al trono en el apogeo del poder de la monarquía, algo que aprovechó en beneficio propio. Gobernó como un tirano mediante la violencia y el terror, lo que finalmente provocaría su caída. La gota que derramó el vaso fue la violación de Lucrecia. Ella era una patricia romana, a manos de su hijo, y un pariente de la misma incitó al Senado a expulsar a los tarquinios de Roma y establecer una república. Gobernó con mano dura y despreció las tradiciones y leyes romanas. Se le atribuyen actos de crueldad y opresión, lo que llevó a un aumento del descontento entre. A pesar de su gobierno tiránico, se dice que Tarquinio realizó algunas obras de construcción importantes en Roma, como la ampliación del Templo Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio y la construcción de la Cloaca Máxima, un sistema de alcantarillado que ayudó a drenar las aguas de la ciudad.